Capítulo 10. El juez. Cuando las luces de la sala se encendieron, me di cuenta que el escenario había sido modificado. Ahora 11 personas estaban sentadas ocupando una zona con butacas especiales, como si ellos fueran parte de un gran jurado. En la parte superior, otro asiento estaba ocupado por un personaje que no mostraba su rostro. Mejor dicho, yo no podía verle la cara, aunque sí pude reconocer el rostro de cada uno de los personajes. Ellos vestían de color blanco, refulgente, más blanco que la nieve. Sonreí al ver a Juan el Bautista, a Pedro y a su hermano Andrés, que por primera vez lucían su cabello peinado, aunque sin perder su estilo. Sonreí al ver a Juan el Bautista, a Pedro y a su hermano Andrés, que por primera vez lucían su cabello peinado, aunque sin perder su estilo. Me atreví a echarle un vistazo a los pies de Andrés, notando que sus sandalias estaban totalmente limpias, lo mismo que sus pies. Sentí un poco de enojo al ver a Sara, la suegra de Pedro, ocupando el mismo sitio de honor que los demás, pero reconocí que como actriz ella había cumplido su papel de manera excelente dentro del filme. La sala se iluminó un poco más. La sala estaba repleta de butacas donde estaban sentados los actores secundarios y quizás algunos extras. Era la primera vez que veía algo así al final de una película. El escenario se había tornado más como si fuera el de un teatro. Allí estaba el soldado Matías, Simeón, el siervo de Lázaro, Salomé, la madre de Juan y Santiago y muchos más. Acusado, ponte de pie. Se oyó una voz poderosa proviniendo de un núcleo de luz. Miré a todas partes buscando el banco de los acusados sin ubicarlo. Ponte de pie, volvió a insistir el juez. Todas las personas dirigieron sus miradas hacia donde yo estaba sentado. Debo decir que me sentí bastante incómodo. Matías y otro soldado vinieron al lugar y me obligaron a ponerme de pie. Me asusté al sentir sus manos férreas levantándome en vilo como si fuera un muñeco de trapo. Miré con angustia a mi alrededor buscando a alguien que pudiera sacarme de la sala. «Esto no puede ser real», grité. «Esto es un mal sueño». «¿Lo es?», preguntó el juez. Mis rodillas temblaban lo mismo que mis dientes. Quizá los cambios de temperatura habían provocado que mi mente estuviera produciendo esa especie de alucinación. «Empecemos», ordenó el juez. Traté de relajarme sin poder ignorar que Matías y el otro guardia me tenían sujetado por ambos brazos. La presión que sentía en mis extremidades me las iba adormeciendo poco a poco. Juan el Bautista salió del estrado caminando con lentitud hacia mí. «Esperaba que gente como tú intercediera por mí ante el rey», me dijo, «pero no lo hiciste». Traté de recordar si alguna vez había conocido a Juan. Aún en medio del filme no tuve la oportunidad de conversar con él. «Ni siquiera te conozco», le dije. «¿Cómo puedes acusarme de no interceder a tu favor?» «Porque cuando tuve hambre», me señaló con su dedo, «no me diste de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando tuve que salir de mi país, no me recibiste en tu casa». Por supuesto que eso ya lo sabía. «Cuando no tuve ropa, tampoco me diste qué ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fuiste a verme». Yo estuve allí», le dije. Él me miró con compasión. «No sentí tu mano sobre mi hombro». «Estuve orando por ti», le mentí. Juan me miró y movió su cabeza como si estuviera desilusionado de mí. «¿Sabes?», me dijo, «la mayoría de los que pasan por momentos de angustia no necesitan una oración, sino un hombro sobre el cual puedan llorar. No necesitan un consejo, necesitan un amigo que tenga la valentía de estar allí, en silencio, sin importar cuánto tiempo deban permanecer al lado de quien los necesita». Yo tenía que defenderme.
Quise levantar mi voz ante Herodes para defenderte, le dije, pero ya estabas muerto, pero callaste. Infinidad de siervos sufrieron persecución, carencias y angustia por culpa de líderes que abusaron de su posición, influencia y poder. Otra vez Juan levantó su dedo índice para señalarme, acusándome. Te pusiste al lado de ellos, permitiendo que mi ministerio fuera vilipendiado. Mi familia sufrió cuando permitiste que los líderes me cortaran la cabeza. Yo nunca hice eso, me defendí. Nunca probé que los líderes te echaran del ministerio. Pero tampoco lo evitaste, y eso es igual, me interrumpió. De la misma manera que no ayudaste ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaste a mí. Juan regresó a ocupar su asiento en el estrado. Sentí las miradas de millones de ojos posándose sobre mi triste figura. ¿Pero de qué estaba hablando Juan? ¿Acaso me estaba acusando de no haber vivido y actuado en su época? ¿Era posible que se tratara de algún ministro que también tuviera el nombre de Juan? Claro que recordé algunos rostros de siervos de Dios que habían sido echados de sus congregaciones sin la menor consideración, aunque no llevaran el nombre de Juan. A otros tantos sus propios concilios, iglesias o denominaciones les habían dado la santa patada, después de haber gastado muchos años de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Y no faltaron aquellos a los que su iglesia fue incapaz de perdonarles algún pecado, decapitándolos sin haber mostrado un poco de consideración. Juan y Santiago se incorporaron de sus asientos dirigiéndose hasta donde yo estaba. ¿Qué acusación tendrían en mi contra? Después de todo, ellos eran los que habían ambicionado tener una posición de honor al lado de Jesús. Hinché mi pecho con suficiente aire y orgullo. No puedes usar eso en contra nuestra, me dijo Santiago, como si hubiera leído mis pensamientos. Por lo menos nosotros deseábamos estar al lado de Jesús, pero tú has pasado tu vida tratando de estar rodeado de gente que consideraste importante, despreciando la presencia de Dios. Eso me tomó por sorpresa. Espera, protesté, yo jamás hice eso. Eso hiciste, dijo Juan, al menospreciar las ofrendas de mis hermanos pobres, considerando que todas ellas eran para seguir enriqueciendo a los mal llamados siervos de Dios. Tragué en seco. Por esa clase de comentarios, continuó Santiago, reprendiéndome, los verdaderos siervos de Dios han pasado por toda clase de carencias y has entorpecido la prosperidad para mucha gente. Santiago hizo una pausa breve. El dinero no solamente es usado para cosas viles, también significa una gran parte del sacrificio santo y agradable delante de Dios, porque Él sabe que el creyente puede ser consumido por mucho sufrimiento, enfermedad y esfuerzo mientras desarrolla su trabajo. Yo asentí, sabía de lo que estaba hablando. Algunos patrones o compañeros de trabajo son realmente insoportables, continuó Santiago, sin contar cuando el Hijo de Dios expone su salud. Por eso, cuando el pueblo de Dios trae con gozo el diezmo y ofrendas ante el Señor, ese dinero se transforma en olor fragante. Juan me miró con compasión. ¿Te das cuenta que has estado mal enfocado y que has puesto tus prioridades de forma incorrecta? Quise protestar. Yo no había pagado la entrada al cine para ser juzgado. Se suponía que esa película no debía salirse del guión original. ¿Por qué estaban revolviendo la trama de la película con mi propia vida? Santiago quiso agregar algo más, pero apretó sus labios antes de regresar a su lugar. Nicodemo se puso de pie. Creí que iba a apresurarse hasta donde yo me encontraba para señalar mis faltas, pero caminó muy despacio, como si lo estuviera acusando su propia conciencia. Pude ver que algunas lágrimas descendían por sus mejillas, marcadas por el paso de los años.
Con seguridad él no tendría el peso moral para acusarme. Después de todo, yo había sido testigo de cómo Nicodemo había sido devorado el segundo plato de lentejas, olvidándose de su llamado. Todos escondemos algo para que la gente que nos rodea nos siga aceptando, me dijo. O por lo menos para no ser rechazado por ellos. Yo me preparaba mentalmente para mi defensa. Yo quise seguir honrando a Dios a mi manera, dijo el anciano. Quise servirlo rodeado de gente que había errado el camino y que estaban cegados por el poder y la gloria de este mundo. Creo que Nicodemo gemía en su interior. Me adapté a los patrones que el hombre secular había diseñado para hacer crecer mi congregación. Incluso tuve la osadía de rechazar la presencia del Espíritu Santo para que la gente no se ofendiera, y los sustituí con nuevos programas que atrajeran a las multitudes, especialmente a los jóvenes. Bueno, suspiré, ese no es mi caso, yo no. Pero tú estabas allí, me interrumpió. Contribuiste con tu asistencia, colaboración y finanzas, y eso te hace cómplice. El anciano levantó su vista cansada y me miró con profundidad. Eres tan culpable como ellos. No importa si solamente has remojado tu pan dentro del plato de lentejas. El silencio en la sala era realmente incómodo. No sé si me estaba mareando, pero sentía que mi cuerpo flotaba, lo mismo que mi mente, y eso me sucedía cada vez que experimentaba un estatus de confusión. Deseaba sentarme, pero los brazos de Matías y del otro guardia me sostenían casi en el aire. Me dolían mis extremidades, pero sentía mucho más vapuleado mi orgullo. Me alegré al ver a María, la hermana de Lázaro, ponerse de pie. Exhalé con fuerza para aliviar un poco mi tensión. Por lo menos María no tendría mucho de qué acusarme. Le sonreí. De alguna manera sabía que ella me trataría con mayor misericordia. Pero el alma se me fue hasta los pies cuando vi que Marta también venía detrás de su hermana. Supe que tendría que defenderme con uñas y dientes. Cuando María me miró a los ojos, sentí como si yo fuera culpable de todos los pecados del mundo. Era como si su mirada tuviera la capacidad de desnudar mi alma. Ella se paró frente a mí y esperó en silencio. ¿Recuerdas la última vez que pudiste sentir la presencia de Dios en tu vida? Me sorprendí por recibir una pregunta tan rara. Pensé en la respuesta por algunos momentos. Deseaba escoger con cuidado mis palabras. Supongo que te refieres a la experiencia emocional de sentir escalofríos, temblores y esas cosas, ¿verdad? Ella suspiró, negando con su cabeza en silencio. Eres un hombre de Dios, ¿no es así? Me dolió la pregunta. Trato de serlo, le dije, bajando mi mirada. Aprendiste a controlar algunas de tus emociones, tanto que te olvidaste de usarlas para honrar a Dios. Bueno, me excusé. Me enseñaron que la manifestación de ciertas emociones suelen ser algo ridículas. María asintió. Estoy de acuerdo con eso, me dijo. Pero la indiferencia también es una emoción, y muchos se doblegan ante ella para no rendirle al Señor la mejor adoración. No sé por qué razón temí que en esos momentos el rey David entrara danzando a la sala en medio de una multitud cantando con panderos y tambores. Fui enseñado de esa manera por mis líderes, pero María me interrumpió.
Si no tuvieras la Biblia como manual de conducta, tendrías una magnífica excusa. Bueno, no suelo mostrar mis sentimientos en público, le dije. Ella me miró. Sentí un espíritu de condenación bastante pesado cuando recordé las veces que asistí a los estadios de fútbol o arenas de lucha libre. Ustedes tienen toda la verdad, todas las instrucciones para servir a Dios de una manera correcta. El Nazareno ya despejó el camino al lugar santísimo y quitó las ligaduras de la tradición con las que nosotros estuvimos atados por mucho tiempo. Sentí que su vista se clavaba en mi ser. ¿Por qué desean volver a esclavizarse?, me preguntó. María se dio media vuelta y se alejó de mí, regresando a su lugar. Entonces miré a Marta, pero no pude sostenerle la mirada. Las palabras de su hermana me habían dejado indefenso. Mi alma, llena de orgullo, deseaba gritarle que ella había sido impaciente, incrédula, irreverente con el maestro, pero ni siquiera pude levantar mi mirada. Por lo menos, le dije, tú tuviste la valentía de decirle al maestro lo que yo nunca me atrevería a expresarle. Sentí que las lágrimas me quemaban las mejillas mientras se deslizaban sobre ellas. Levanto mis manos, canto, agradezco, pero se me hace muy difícil decirle cuánto me duele no recibir una respuesta inmediata de parte de él. El silencio de los demás me hizo casi oír sus respiraciones. Mis guardias soltaron mis brazos. Sé que Él conoce mi corazón y el Señor sabe que lo amo, dije en medio de un angustiante llanto. Pero ¿cómo decirle que mi fe en Él se ha debilitado? ¿Cómo decirle que ya no puedo más? Sentí la mano de Marta posándose con ternura en mi cabeza antes de retirarse. Marta, la detuve por su brazo. Ella se dio media vuelta, acercándose de nuevo, y esperó con paciencia mi pregunta. ¿Por qué Lázaro no está aquí? Marta me sonrió. Porque mi hermano creyó con firmeza en la soberanía de Dios. Él sabía que su voluntad siempre es perfecta. Aunque la respuesta sea no. Exacto, exclamó ella. Aunque la respuesta sea no. Yo sacudí mi cabeza sin poder entender. Me da vergüenza confesarle a él mis tentaciones, continué llorando. Quisiera poderle decir que dentro de mi alma tengo deseos que no sé si sean perversos, aunque me parezcan buenos. Es más, volví a gemir, existen promesas que creí que provenían del corazón de Dios y sigo esperándolas, aunque ya sin mucha esperanza de que sean cumplidas. Caí sobre mis rodillas totalmente derrotado. Siento que estoy luchando solo. Escuché el eco de mis propios gritos de angustia y dolor, con la esperanza de que Jesús, el Nazareno, se hiciera presente en ese lugar y me mostrara un poco de compasión. Así se sentía mi hermano Pedro. Escuché la voz de Andrés aproximándose. A veces pensamos que el camino más corto es el más seguro, pero la renuncia a sus promesas nunca será la mejor opción cuando estás a unos pasos de alcanzar la victoria. Me puse de pie, sequé mis lágrimas y busqué entre los que estaban en el jurado a quien pudiera venir con la última acusación, pero no se puso de pie nadie más. Escuché el mazo del juez golpeando el círculo de madera sobre su estrado. El silencio fue total. ¿Cómo se considera el acusado?, preguntó el juez. Eché un vistazo a mi alrededor para ver quién pudiera ayudarme a presentar defensa, pero nadie estaba a mi lado. ¿Seré mi propio defensor? Parece ser que sí.
me respondió. Ese juicio no era imparcial y tampoco tenía el aspecto de ser justo. ¿Puedo saber de qué se me acusa?, pregunté. Se te acusa de realizar funciones que no te corresponden. ¿Qué clase de funciones? Fungir como juez. Me turbé. Yo nunca fungí como tal, su señoría. El juez exhaló con fuerza. Acusado, acérquese al estrado, por favor, me ordenó. Entonces vi el rostro del juez. Era yo. Me di cuenta que yo estaba involucrado de una forma u otra en todas y cada una de las cosas que había presenciado en aquella película. No podía echarle la culpa a nadie acerca de mi propia condición física, moral, espiritual o económica. No podía escudarme en mi ignorancia porque aún mi conocimiento y aprendizaje continuaban siendo mi propia responsabilidad. Tampoco podía usar como excusa mi pasado tortuoso porque la mayoría de las cosas y problemas por los que estaba pasando habían sido decisiones que yo mismo había hecho. Era evidente que debía hacerme responsable de eso si deseaba cambiar las cosas. Pero todo aquello que yo no tuviera la habilidad de cambiar, tendría que depositarlo ante los pies del Nazareno. En otras palabras, estaba siendo confrontado conmigo mismo, y aunque yo deseara salir sin raspaduras de ese juicio, aún debía convencer a mi propia conciencia de ser inocente. Sin embargo, no podía hacerlo. Yo era culpable, aunque no entendiera. Levanté el mazo para emitir la sentencia, pero una voz entre la multitud de testigos me obligó a detenerme. Todo se ha cumplido. Yo pagué el precio por él. Las luces de la sala se apagaron dejándola en completa oscuridad.